Hola, ¿estamos listos para aprender? Hoy veremos el cuento, pero en especial los elementos que lo forman y cómo podemos escribirlo. Soy la maestra Norma y hoy te enseñaré las partes del cuento y las palabras que debes usar para una buena descripción al escribir. Comenzamos. En el video anterior hablamos de los textos narrativos y nombramos algunos ejemplos. En la cajita de descripción te dejo el enlace y un atajo aquí arriba para que puedas ver este video. Ahí explicamos los textos narrativos por medio de un cuento y vimos que son relatos que presentan una serie de hechos reales o ficticios en un lugar y en un tiempo. En estas narraciones participan uno o varios personajes, realizan una serie de acciones que los llevan a un desenlace. Y también aprendimos que esta narración, cuando la escribes en forma de cuento, estás elaborando un texto narrativo. Pues de todos esos ejemplos que nombramos ahí, hoy analizaremos el cuento. Seguramente has escuchado algunos de estos cuentos clásicos como Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, Mi Día de Suerte y otros más. Pues déjame decirte que todos estos cuentos son narraciones breves en las que se relatan hechos reales o imaginarios y narran una historia inventada por un autor o una autora. Y ese es el concepto de cuento. Para que nosotros entendamos bien este concepto, analizaremos los elementos que conforman un cuento. Los cuentos tienen una trama, es decir, un orden cronológico que consta de 3 partes: inicio, desarrollo y desenlace. También encontramos los personajes y son de 2 tipos: los principales, en los que recaen todas las acciones más importantes del cuento, y los secundarios, que no son el eje de la historia, pero que son muy necesarios porque acompañan a los protagonistas. El escenario es el lugar donde se desarrolla la historia. Ahí transcurren todas las aventuras. Y el tiempo, el momento en que se desarrolla esta historia. Al escribir un cuento se debe hacer una descripción detallada de todos sus elementos, de los personajes, los escenarios, las aventuras y el conflicto. Y para ello tenemos la trama, que nos da la estructura del cuento, es decir, el orden que debemos de seguir para narrar esos hechos. Inicia con un planteamiento, luego un desarrollo y al final un desenlace. Y tendremos que hacer una descripción detallada de todo lo que incluye este cuento, como son los personajes, escenarios, aventuras y conflictos que viven. Iniciaremos por explicarte la trama. Como dijimos en un principio, hay un orden cronológico. Ahí nos introduce a los personajes, el lugar y el tiempo donde se desarrolla la historia. Por ejemplo, en Caperucita Roja, que es una niña que quiere mucho a su abuelita. Un día su madre le da una cesta de comida para que se la lleve a su abuelita que está enferma y que vive muy lejos de allí. Y le recomienda no hablar con extraños. En el desarrollo suceden los hechos de la historia. Es la parte central donde se plantean las aventuras. Por ejemplo, cuando el lobo le dice a Caperucita que hagan una carrera hasta la casa de la abuelita y astutamente la engaña para que tome el camino largo. Luego el lobo llega antes a la casa de la abuela
Se la come y se mete en la cama para esperar a Caperucita, haciéndose pasar por su abuelita. Cuando ella llega, el lobo le pide acercarse, la engaña e intenta comérsela. Y finalmente el desenlace, que es donde se resuelve ese conflicto y se concluye precisamente el cuento. Por ejemplo, un momento antes de que el lobo se coma a Caperucita, ella grita y un leñador que estaba cerca rescata a la niña, le abre la panza al lobo, saca a la abuelita que milagrosamente está viva. Al escribir un cuento se debe hacer una descripción detallada de todos los elementos, de los personajes, los escenarios y las aventuras. Ellos se usan los adjetivos como adverbios. Los adjetivos son palabras que mencionan cualidades, defectos, características de los sustantivos. Es decir, sirven para describir mejor a los personajes. Y los adverbios modifican al verbo para entenderlo mejor y se colocan antes o después del verbo. Nos ayudan para entender las acciones que se realizan en todos los escenarios del cuento. Para entenderlo mejor, veamos algunos ejemplos. A ver, aquí vamos a utilizar a los personajes principales del cuento. En este caso, utilizaremos al lobo y a Caperucita. Dice aquí que los adjetivos son palabras que mencionan cualidades. El lobo es feroz, el lobo es viejo, es negro y es muy grande y está hambriento. Estas palabras son adjetivos. Ahora veremos unos de Caperucita Roja. Es pequeña, es feliz, ella es muy confiada y también estos adjetivos describen de mejor manera a la niña y al lobo. Y usando estas palabras dentro de nuestras descripciones, la gente que lee el cuento lo entenderá mejor. Ahora veamos los adverbios. Lo dice aquí, modifican al verbo para que lo podamos entender mejor y se colocan antes o después del verbo. Recordemos que los verbos son acciones. Para ello vamos a usar el escenario cuando Caperucita se encuentra al lobo en el bosque. Y recordamos cómo el lobo le pregunta, ¿qué llevas en tu canasta? Y ella le dice, llevo muchas galletas a mi abuelita. Pues aquí llevo es la acción y muchas el adverbio, que nos hace entender que no solo lleva galletas, sino que lleva muchas. Luego el lobo le dice, por ese camino llegarás rápido. Ahí el verbo es llegarás, es la acción. Y el adverbio nos aclara que va a ser rápido cuando llegue a la casa. Y en la última frase, la casa está allá. El verbo es estar y el adverbio allá, que nos señala exactamente el lugar donde está la casa. Nos ayuda a entender mejor la frase. Pues estos adverbios se clasifican en tiempo, modo, lugar, cantidad y otras. Pero estos son los principales. Por ejemplo, los de tiempo son siempre, nunca, jamás, hoy, mañana, después. Los de modo nos dicen cómo lo hacemos. Mal, bien, rápido, despacio, deprisa, alegremente. Los de lugar nos dicen dónde lo hacemos. Aquí, allí, dentro, debajo, cerca, fuera. Y los de cantidad nos dicen cuánto, si mucho, poco, nada, algo, demasiado. Por ejemplo, nosotros usamos el adverbio de cantidad cuando dijimos muchas galletas. También utilizamos el adverbio de lugar cuando dijimos
La casa está allí. Hoy aprendimos que un cuento es una narración breve en la que se relatan hechos reales o imaginarios y que nos cuentan una historia inventada por un autor. También vimos que es muy importante la trama, pues nos da el orden cronológico, los personajes que pueden ser principales y secundarios, el escenario que es el lugar donde se desarrolla la historia y el tiempo que es el momento en que se desarrolla. También vimos que para escribir un cuento es muy importante la trama, pues ella nos da la estructura del cuento en orden, con un inicio, un desarrollo y un desenlace. Y también que es muy importante una buena descripción detallando características de los personajes, los escenarios y las acciones. Y que para ello podemos utilizar tanto adjetivos como adverbios. Es muy fácil. Si te gustó el video, comparte. Nos vemos en la próxima.